Hola, ¿qué tal? Soy Javier Honorio y hoy día quiero mostrarles cómo conectar y trabajar con monitoreo in-ear. En este caso, para nosotros los bateristas. Es muy importante escucharse bien, tanto nuestro instrumento como el resto de la banda. Para esto, generalmente se usan monitores de piso, los cuales deben igualar o superar el nivel de nuestro instrumento o de todo lo que pasa, ya sean amplificadores de guitarra, de bajo, etc. Y esto no es tan bueno para nuestros oídos, ni tampoco para la mezcla de la sala. ¿Okay? Para esto es mejor y mucho más eficiente un monitoreo in-ear, el cual evita que todo el ruido entre por los micrófonos y se ensucie la mezcla general y a la vez que cuide tus oídos. ¿Qué necesitamos para conectar nuestro monitoreo? Necesitamos una pequeña consola, la que ustedes quieran, de las entradas que quieran. Necesitamos también una extensión de audífonos, ¿ok? Ustedes deciden el largo. Necesitamos unos audífonos del tipo in-ear. Estos tienen la cualidad de que tienen una pequeña espuma, la cual entra al oído y sella totalmente, ¿ok? La cual nos aísla. Pueden también utilizar unos headphones, los cuales también te van a aislar del ruido exterior. Depende del uso que le quieras dar, ¿ok? De tu comodidad también. Necesitamos pedirle a nuestro ingeniero de monitores una mezcla vía cable. Puede ser en cable XLR o en cable TRS, cable plug. Entonces esta va a entrar en nuestra consola. Tenemos conectada la consola. Ahora conectamos la mezcla del monitor, ¿ok? Les recomiendo conectarla en la entrada 1 de su consola. Bien. Luego conectamos nuestra extensión de audífonos en la salida de audífonos de nuestra consola. Luego nuestros audífonos a la extensión de audífonos. Y listo. Ahora empecemos con la prueba. Bien, ahora vamos a pedir al ingeniero de monitores que nos envíe un poco de la señal. Para esto les recomiendo tener el volumen de audífonos desactivado, porque puede pasar que el ingeniero nos mande mucha señal y en un primer momento nos puede dañar el oído, ¿ok? Entonces, primero vemos cuánta señal ingresa y nos aseguramos de que ingrese la señal que deseamos y ahí recién activamos el volumen de audífonos. Vamos a empezar con el bombo. Bien, ahí veo en mi consola que me llega muy alto. Le voy a pedir a Jim, a mi ingeniero, que le baje un poco el volumen. Porfa, Jim, ¿puedes bajar un poquito? Un poquito menos. Bien, para mí está súper bien ahí. Entonces, ahí recién voy a activar el volumen de audífonos. Perfecto. Ahora me puedes dar un poco de tarola. Bájale un poquitito. Voy a comparar mi bombo y mi tarola. Bien, bájame un poquito el bombo, porfa. Para esto es súper importante tocar al volumen que vamos a tocar en vivo, ¿ok? Entonces ya tengo seteado mi volumen de bombo y tarola. Ahora voy con un poquito de hi-hat. Dame un poquito de hi-hat, Jim. De repente un poquito menos. Ahora chequeo los tres, bombo, tarola y hi-hat. Ahí estamos bien. Ahora vamos a ir con los toms. ¿Vamos con los toms? Vamos. Un poquito menos de toms. Vamos con el 2. 3. Ya estoy con mi volumen de batería. No voy a pedir platillos porque eso lo escucho automáticamente por el resto, ¿ok? Traten de no pedir de más, traten de pedir lo necesario. Lo principal para mí son los tambores y un poquito de mi hi-hat. No voy a pedir nada de los platillos. Igual con el resto de instrumentos, ¿ok? Mi balance básicamente lo controlo así. Mi batería, el bajo un poquito más abajo de la batería y el resto de instrumentos va a ser mucho más abajo, ¿ok? Guitarras, teclados y todo eso. Porque en el audífono eso se extiende mucho más. La voz quizás va a ser un poquito más arriba de eso. Entonces con eso ya tendría hecha mi mezcla, no necesito más. A su consola también pueden conectar un metrónomo. Pueden conectarlo desde el iPad o como quieran. En este caso yo lo conecto con 2 cables.
y pueden jugar con el volumen y hacer la mezcla con el metrónomo. Entonces, yo lo mantengo siempre a este volumen, de repente un poco menos. Ahora vamos a ver un poquito el show donde van a poder escuchar mi mezcla de monitor. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya servido este video. Si les gustó, por favor, compártanlo y síganme en Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos pronto. Cuídense.